Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para todos, ¿sí? No solamente para nosotros que somos estudiosos y estudiantes de la licenciatura, de las ciencias en educación, sino que también para todos los ciudadanos, para todos los humanos en general. Hoy que estamos en una sociedad, como hemos hablado en muchas clases, estamos en una sociedad de la información. Yo quiero cambiar eso. Estamos en la sociedad del contenido. Lo que hay mucho en las redes sociales no es solo información, es contenido, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que adquirir con cualquiera de las cátedras de posgrado o de grado o colegio o de escuela es la de saber diferenciar lo que es una noticia falsa, una noticia verdadera, una noticia tendenciosa, etcétera, etcétera. No solamente estamos llenos hoy de contenido falso en las redes sociales, sino también hay muchos contenidos tendenciosos o hay medias verdades que no son verdades, hay noticias o informaciones muy direccionadas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad, tenemos que adquirir esa capacidad de poder diferenciar esto. ¿Qué son las fake news, verdad? Eh, en primer lugar, este material van a tener también ustedes ahí en la plataforma. Esto de fake news o noticias falsas o información mentirosa o tendenciosa o no, que no está completa, etcétera, etcétera, siempre han existido, ¿verdad? Siempre han existido y se han usado para varias cosas. Hoy con Internet, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, esto es término, ¿verdad? Este término es nuevo, pero esto existió, ¿verdad? Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores de consumidores de contenido a la vez, por eso hablamos de 1.0, hablamos de 2.0 y ahora de 3.0. Las redes sociales permiten, ¿verdad? Esa difusión. Todo sucede en un contexto de posverdad, término definido en el diccionario Oxford como la palabra en el año 2016. Entonces hay que entender bien, ¿verdad? Una de las tantas formas de noticias falsas, ¿verdad? eh, donde cuando la Federación Nacional de Periodistas, organización que representa a 600.000 comunicadores y comunicadoras de todo el mundo, considera pertinente abordar una publicación que tuviera como fin esclarecer y visibilizar el fenómeno de las fake news. De modo guía a periodistas, a personas en particular, a todas las personas en general. Eso es muy importante también como estudiantes, como estudiosos, como maestros, te puedes diferenciar. Pues yo veo mucho y es muy triste. Van a leer este material, después este material van a responder el trabajo. Es muy triste ver que nosotros, gente que estamos en la docencia de educación, no podemos diferenciar lo que son falsas noticias, noticias verdaderas, no podemos diferenciar lo que es opinión o repetición, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Y el divulgar las fake news, las noticias falsas o las noticias semi verdaderas o incompletas o manipuladas o exageradas, también hacen mucho daño, ¿verdad? Eh, y esto se encrudeció con la pandemia, con esta pandemia de coronavirus, se encrudeció la, la reproducción, ¿verdad? De las fake news. Bueno, entre otras cosas, la organización de Fierce Darts ha diferenciado 7 tipos de contenidos erróneos que pueden circular. Uno de ellos es sátira o parodia, no pretende causar daño o engaño, pero es muy importante también tener una cierta capacidad de diferenciar una sátira y una parodia, una ironía, porque personas con muy poca o sin formación generalmente toman como verdadero. Por más que no tengan una intención de engañar, esto, inclusive Facebook, yo hice una sátira, escribí de forma sátira en Facebook y Facebook tomó como una verdad también lo que yo escribí. Eh, Tampoco las redes sociales hoy están en capacidad de reconocerlo, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tenemos capacidad, porque justamente antes decía que en los escalones de la formación, en primer lugar está que el ser humano que sepa leer y escribir, dice, ¿verdad? Pero eso ya pasó hace mucho, ¿no? Es para diferenciar un ser humano que sabe y que no sabe, que tiene las capacidades necesarias para el siglo. Se decía que tenía que saber leer, escribir y entender y comprender lo que lee. Hoy tampoco es eso. Hoy estamos un poquito más allá.
estamos otra vez por sobre eso. Hoy la persona que tiene mejor capacidad, más adaptable para este sistema, son personas que pueden reconocer no solamente las fake news, sino que diferenciarlas, analizarlas, escuadriñarlas, partirlas en mil pedazos y comprenderlas, inclusive entendiendo que cuando no, ya no es fake news, saber entender cuál es el direccionamiento de la noticia. Porque una noticia, por más que sea verdadera, muchas de ellas son muy direccionadas. Y cada medio, cada página te cuentan la misma noticia de forma diferente de acuerdo a sus intereses. Y eso es un último eslabón donde ojalá estemos todos capacitados en este pleno siglo XXI para entender y reconocer. Infelizmente, hoy no podemos, ese segundo escalón que es la comprensión lectora, infelizmente muchos de nosotros los paraguayos no podemos pasar, o sea, no podemos evolucionar más de eso, ¿verdad? Cuando tenemos que estar, hoy tendríamos que estar de forma básica en el último escalón, ¿eh? Después está el contenido engañoso, se trata de un engañoso de información para incriminar a alguien o algo. Hay gente que lee, ya comparte así de la nada este tipo de información. Después está el contenido impostor, el tipo de información que suplanta fuentes genuinas, que se crean inclusive páginas falsas. Yo a veces veo gente que comparte y después veo siempre hay que ver la fuente, ¿verdad? Siempre uno pregunta, ¿y la fuente? O sea, no digo con esto que solamente las fuentes fidedignas son aquellas fuentes más conocidas y más famosas, pero son también una de las fuentes que uno tiene que usar para eh, ver ese tipo de noticias, ¿verdad? Después está el contenido fabricado, contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar. Está la conexión falsa cuando los titulares, imágenes y leyendas no conforman el contenido. Hay mucho de eso. Hoy estuvo pasando mucho cuando surgen noticias de otros países. Se usa mucho fotos de otros lados, ¿verdad? Se inventan, se van creando noticias, falsedades. Y eso la gente va creyendo porque uno no lee criteriosamente las noticias, generalmente, ¿verdad? Y debería hacerlo, ¿verdad? No debería, muy puntilloso tienen que ser en la foto, del contenido, en qué idea tienen, por qué están haciendo, por qué están publicando, ¿verdad? Respetar el contexto falso cuando el contenido es genuino se difunde como información de contexto falso, imagínense, contenido genuino se difunde como información de contexto, que le cambian el contexto real de la información. Por ejemplo, es una gran marcha, una manifestación, y publican la manifestación o la marcha, pero le cambian el contexto. Dónde y para qué está haciendo. Es muy creíble porque vos ves la foto, vos ves la gente, inclusive pancartas, y la información te dice otra cosa, ¿verdad? Es totalmente diferente y muchos caen o caemos en eso. Contenido manipulado, cuando la información e imágenes son genuinas, pero se manipulan para engañar. Imagínense estas 7 cuestiones que uno tiene que mínimamente manejar, ¿verdad? Eh, Acá están los 8 P de la desinformación, periodismo eficiente, o sea, gente que comparte por compartir, que ve algo que lee y va ahí, uno ya pone como noticia, parodia, provocación, pasión, partidismo, provecho, poder, influencia política o propaganda. Todo esto se puede usar para, eh, como te digo, y acá están algunos ejemplos, ¿verdad? Algunas cuestiones que pasan, inclusive esta información, uno tiene que leerlo meticulosamente, ¿verdad? Y analizarlo como todas las informaciones. Eso es, tiene que ser una obligación, una obligatoriedad de nosotros, los estudiantes universitarios. Eh, Acá habla un poco cómo detectar las fake news, tal como define en el sitio web, en medio digital, sin fines de lucro, el argentino que se dedica a la divulgación, discusión pública y promoción de esa información. La apertura de datos mediante chequeo de dichos de políticos, economistas, empresarios, personas públicas, medios de comunicación, etcétera. Uno de ellos, el primero, entonces, siempre, esta es una cuestión muy, 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 muy básica, ¿verdad? De confiar en los títulos grandes de mayúsculas. Este tipo de titulares están diseñados para apelar a la emotividad y generar interés de redes sociales, ya que resultan más en la actualización de las redes. Inclusive, a veces vos lees el título y después lees el contenido y, o sea, nada que ver el título con el contenido, pero uno ya se queda con el título, infelizmente, y eso, por más que no sea mentira esa noticia, o información es una noticia o contenido, ¿verdad? Porque no siempre información es un contenido tendencioso que se hace de propósito, ¿verdad?
Después está analizar la sesión acerca de o about del sitio. En medios más confiables, esta parte de página incluye datos importantes acerca del equipo, el financiamiento, la dirección donde funciona el medio, el contacto, otras características verificables en aquellos sitios creados específicamente para difundir contenido falso, checar los links y las citas, o sea, quién citó, quién dijo la noticia, quién firma la noticia, quién se hace cargo de la noticia, si existen esas personas, si existen esos medios, y si existen esos medios, ¿cuál es la filosofía del medio? ¿Cuál es la filosofía del, de los que publican el contenido? ¿Verdad? ¿Cuál es su idea filosófica y política? Desconfiar la URL similar a sitios conocidos, si son direcciones raras, que inclusive emula sitios conocidos, como por ejemplo le pone como pasó mucho, acá en Paraguay pasó también así, usaban el nombre de una página real y le agregaban dos letras más, entonces la gente creía que era el sitio oficial. Esa cosa también siempre, ¿verdad? Encontrar una fuente local y consultarla, hay que siempre comparar, no quedarse solamente, por ejemplo, con una fuente, hay que ver varias fuentes, hay que ver todas las campanas, ¿verdad? Y enseguida, vos escuchás un nombre, escuchás un lugar, un apellido, parece medio rara la noticia, enseguida uno tiene que investigar. Uno no tiene que quedarse por ejemplo, se detectó tal cosa en tal parte, o se dijo tal cosa, o tal vacuna causó tal efecto, en tal universidad se dijo tal cosa, y siempre uno tiene que investigar si existe la universidad, si existe el país, si publicó eso la universidad, si el científico tal es de esa universidad, etcétera, etcétera, o existe ese tal doctor, y si ese doctor existe, ¿a quién pertenece? ¿A qué comunidad científica pertenece? ¿A qué grupo pertenece? Si es aceptado o no es aceptado, así, en el contexto científico, su trabajo, lo que dice, o si tiene coherencia o no tiene coherencia, etcétera, etcétera, son muy importantes, ¿verdad? Las imágenes también, si hay una imagen, hay imágenes que te ponen de otros lugares, de otros sitios, de otras acciones, de otro país, de otro medio, ¿verdad? No tiene nada que ver con una noticia falsa. Esto es muy importante también hacer, ¿verdad? Pero es muy importante cuando uno identifica una noticia falsa, no tiene que lo ni compartir, opinar, puede denunciar, uno tiene que saber buscar, tiene que saber comparar, tiene que saber buscar páginas, no solamente las páginas dominantes, sino que también hay muchos medios alternativos, informaciones confiables, verificables, ¿verdad? Que, 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 que sostienen su información con datos reales, no datos ficticios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque algunos también caen en esa idea que te dice que no somos un medio alternativo y te publica tal información y no es verificable. Uno encuentra una otra parte, entonces te dicen que no, es una información que todo esconden, bla, 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 y no tiene coherencia, o sea, siempre uno encuentra contradicciones, uno encuentra muchas contradicciones. Hay gente que dice, nada, nosotros somos antisistémicos, pero publica algo y vos lees, después lees, dos, tres meses después lees otra publicación que se contradice y todas sus publicaciones son contradictorias, hay muchos errores ortográficos, hay fuentes que no existen, hay firmantes que no existen, etcétera, etcétera, o que no son confiables, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive, de la élite en la información hasta la información los medios más pequeños, alternativos, desde las dos campanas de izquierda a derecha, inclusive la campana del medio, hay que escucharlo, todo uno tiene que analizar y comparar y si uno quiere realmente estar en este mundo científico de la ciencia, donde el cuestionamiento es muy importante, pero sí no hay que confundir cuestionamientos con cuestiones, informaciones sin sentido, sin sostén y contradictorias que sobran en las redes sociales. Entonces, el aprendizaje de hoy, de la clase de hoy, es saber diferenciar lo falso, lo verdadero, y si es verdadero, si es tendencioso, si se está exagerando, si se está minimizando, etcétera, etcétera. Hay que analizar, ver varias fuentes, leerlo, varias fuentes, analizarlo, sospechar siempre, ¿verdad? De las